¿Has oído hablar de un lugar que solo existe cuando se pone el sol? No aparece en los mapas, no tiene calles, ni siquiera tiene habitantes, pero algunos juran haberlo visto. Aparece por unos minutos, luego se esfuma, como si nunca hubiera estado ahí. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, y lo más inquietante, algunos aseguran que han estado dentro. Lo que vivieron no se puede explicar con lógica. Esto no es una historia inventada, es una leyenda viva en lo más profundo de Latinoamérica. Hoy te cuento uno de los misterios más desconcertantes de los que se tiene registro. Bienvenidos al Expediente Fantasma. Taquimilán, en la provincia argentina de Neuquén, es un pequeño pueblo rural de la Patagonia que apenas supera los 700 habitantes. Se encuentra enclavado en un valle rodeado de cerros, lejos de las grandes ciudades, en un entorno natural tan bello como aislado. A simple vista, parecería un lugar patagónico más, pero desde hace unas décadas un manto de misterio lo envuelve, alimentando historias que se transmiten de generación en generación en la zona. La más famosa de esas leyendas cuenta algo casi increíble. Según relatan los lugareños, en ciertos atardeceres de otoño e invierno, surgen ante la vista viejas casas de barro y madera en zonas donde normalmente no hay nada, para luego esfumarse sin dejar rastro. Quienes aseguran haber presenciado este fenómeno hablan de un pueblo entero materializándose bajo la luz crepuscular, solo para desaparecer minutos después, como un espejismo que se burla de la realidad. Cabe destacar que el terreno donde aparece esta visión es una planicie desnuda. No hay edificaciones ni vegetación alguna, lo que hace aún más extraño el fenómeno. Las raíces de este misterio se entrelazan con la historia real de Taquimilán, marcada por la tragedia. A mediados del siglo XX, la economía local giraba en torno a una mina de carbón cercana, hasta que en 1947 un catastrófico accidente minero cobró la vida de muchos trabajadores. Desde entonces, el poblado nunca volvió a ser el mismo. La leyenda sostiene que aquellas apariciones espectrales corresponden a las viviendas de los antiguos pobladores fallecidos en ese desastre. Serían, en cierto modo, los ecos fantasmales de un pueblo que murió junto con sus habitantes, una imagen detenida en el tiempo que regresa para recordarnos lo ocurrido. Lo intrigante es que esta historia paranormal no nació a partir del accidente, sino que ya existía en la tradición oral incluso antes de 1947. De hecho, se calcula que el mito del pueblo encantado de Taquimilán supera el siglo de antigüedad, habiéndose transmitido de generación en generación como un legado cultural local. Los primeros colonos de la región ya hablaban de extrañas apariciones al pie del cerro Naunauco, mucho antes de que la tragedia minera sacudiera al pueblo. Uno de esos pioneros, don Moisés Hernández, llegó a relatar que en 1945 se internó por accidente en las calles de ese pueblo fantasma, como si hubiera atravesado un portal a una realidad paralela. En una entrevista grabada a mediados de los 80, este anciano aseguró que allá por el 45 iba para Naunauco y me encontré con ese pueblo, describiendo cómo estuvo perdido durante un tiempo entre construcciones desconocidas antes de que todo se desvaneciera de repente. Yo acá llegué más o menos el 34, llegué a la Semita, yo era solo. Y entré allí a trabajar de minero, de picadores. Yo antes de eso era albañil, pero después ya más o menos tenía 29 años. Y trabajé varios años allí, trabajé 10 años en la Semita. Y allí más o menos el 45, porque entonces ya yo había buscado compañero en ese tiempo. Iba aquí para Naunauco y me encontré, como le iba contando, con el pueblo ese. Llevaba un carguero yo. Cuando entré al pueblo, yo me sorprendí. Me quise volver para atrás y atravesé así, vi las casas. Hermosa, vi la casa justamente de ladrillo y con cornisa. Una puerta y una ventana. Y claro, yo pensé volverme de ahí y miré el pueblo, lo vi porque yo vi calle, todo, que estaba un pueblo hecho. Y de ahí observé la casa que estaba más cerca de la calle, pero una calle que yo me encontré perdido allí y dije yo, me vuelvo.
Y volví el caballo derecho donde estaba la casa y lo observé. Y se empezó a retirar así moviéndose y se perdió, se desapareció. Y miré el pueblo, se retiró todo así para encima. Bueno, esa fue la primera vez que yo vi esto. Acá conversé yo, pero nadie me llevó, no creían, que decían que no y que no y que no era cierto. Yo decía, puede ser alguna cosa, encanto, alguna cosa puede ser esto, pero resultó que al tiempo lo empezaron a ver mucho, y todo este pueblo lo vio, y hasta últimamente ya lo vieron todo, y ya fue manifestado que era así, como yo lo decía, era así. Así que a ninguno, ciertamente, muchos decían que habían estado cerca, y otros que no habían estado cerca, pero yo después lo vi varias veces, casi siempre lo veía, pero era así nomás. Otro antiguo poblador, José Hipólito Fuentealba, aportó hace unos 35 años una interpretación casi mística de lo que vio. Sobre los rayos de sol se transforma el pueblo. Para mí, es una visión de Dios de que alguna vez se podía hacer un pueblo en ese lugar. Para él aquella visión era una suerte de señal divina de lo que pudo haber sido Taquimilán en otro destino. Durante décadas, el pueblo encantado de Taquimilán vivió solo en relatos y testimonios de quienes decían haberlo visto. Nadie contaba con pruebas tangibles hasta que una mujer decidió ir más allá. Orfelina del Carmen Salazar, una investigadora local e incansable recopiladora de la historia regional, creció escuchando desde niña las anécdotas sobre las casas fantasma. Armándose de valor y una vieja videocámara VHS, Orfelina se puso a comprobar la veracidad de la leyenda. El 23 de junio de 2009, entre las 18:30 y las 19 horas, su perseverancia dio frutos. Logró filmar por primera vez las apariciones misteriosas en un atardecer de frío intenso, tal y como contaban los abuelos. Allí estaban las siluetas de las casitas antiguas delineándose bajo los últimos rayos de sol, durante unos 15 minutos, hasta desvanecerse. Decidida a recopilar más evidencia, Orfelina volvió a la carga el 15 de julio de ese mismo año y consiguió grabar el fenómeno por segunda vez, ampliando el archivo visual de esta extraordinaria aparición. La propia Orfelina recuerda aquel logro con enorme emoción. Se me llena de orgullo el corazón y el alma al decir que fui la primera en registrar el pueblo encantado por primera vez, con una cámara filmadora, Confesó en una entrevista, orgullosa de haber capturado un pedazo de la leyenda en vídeo. Tras estas pruebas, los habitantes de Taquimilán se aferraron más que nunca al mito, asumiéndolo como una parte de su identidad cultural. Ahora tenían la confirmación de que aquello de lo que siempre se habló era algo real, o al menos registrable, y no simple imaginación. Las cintas de Orfelina mostraron exactamente lo que muchos habían descrito durante años. En ellas se aprecian figuras de casas antiguas con sus puertas y ventanas bien definidas, emergiendo en medio de la nada. Otros detalles escalofriantes comenzaron a salir a la luz. Algunos testigos juran que también se distinguía la estructura de un pequeño puente colonial, y hubo quien dijo haber visto ropa tendida como si los moradores fantasmales siguieran haciendo su vida cotidiana. Incluso existen relatos de personas que aseguran haber visto siluetas humanas inmóviles, de pie, entre las construcciones espectrales, observando en silencio. Toda esta escena imposible ocurría en total silencio y desaparecía sin dejar vestigios, justo cuando la luz diurna moría. El impacto de esta evidencia trascendió el ámbito local. Lejos de espantar a la gente, el enigma de Taquimilán empezó a atraer la atención de curiosos y expertos de fenómenos paranormales. En los años posteriores, exploradores, investigadores e incluso turistas llegaron al pueblo motivados por las grabaciones y los relatos, con la esperanza de presenciar con sus propios ojos la aparición del pueblo fantasma. Taquimilán, que alguna vez fue un olvidado caserío minero, ahora figuraba en mapas de misterios sin resolver, alimentando su leyenda con cada visitante intrigado que partía sin poder explicarse lo que vio o esperó ver allí. A pesar de las grabaciones de Orfelina y de los numerosos testimonios acumulados a lo largo de más de un siglo, no existe una explicación concluyente para el enigma del pueblo que aparece y desaparece. ¿Qué es realmente este fenómeno? Las teorías abundan. Para muchos escépticos, todo podría tener una razón natural. Sugieren que se trata de un espejismo o de algún extraño efecto óptico
producido por las condiciones atmosféricas de la región. Las frías tardes otoñales de la estepa neuquina, con capas de aire caliente y frío cerca del suelo, podrían refractar la luz de forma peculiar y proyectar imágenes distantes, creando la ilusión de construcciones donde no las hay. Esta hipótesis del espejismo explicaría por qué las apariciones son más frecuentes en otoño e invierno, y por qué ocurren al atardecer, cuando la diferencia de temperatura entre el suelo y el aire es mayor. Sin embargo, para otros, las explicaciones científicas se quedan cortas frente a lo que consideran un suceso claramente sobrenatural. Muchos lugareños están convencidos de que esas casas fantasmales son en realidad manifestaciones de las almas en pena de aquellos que murieron trágicamente en 1947, una especie de intento del pasado por seguir el presente. Según esta creencia, el pueblo encantado sería un reflejo del espíritu colectivo de un pueblo minero que no pudo descansar en paz, un eco persistente de las vidas arrebatadas que se rehúsa a desaparecer. Hay también quienes van más allá en sus conjeturas y postulan que nos encontramos ante un portal a otra dimensión o un fenómeno de tiempo perdido, donde brevemente se cuela la imagen de un pueblo en un plano alterno. Bajo esta teoría, cuando se dan ciertas condiciones místicas, estaríamos presenciando por unos instantes el Taquimilán de otra realidad, tal vez aquella en la que el accidente nunca ocurrió y la vida siguió su curso normal en el pueblo. Lo cierto es que para los habitantes de hoy, el pueblo encantado es parte de su cultura y de su día a día, más allá de cualquier explicación. La mayoría acepta el misterio con naturalidad, casi con orgullo, y casi no le dan importancia a las teorías científicas que intentan descifrarlo. Es más, algunos aseguran que no es para cualquiera, insinuando que solo unos pocos elegidos pueden llegar a verlo. Ya sea por fe, tradición o respeto, la gente del lugar prefiere convivir con la leyenda antes que romper su hechizo con análisis racionales. La imagen de aquel pueblo fantasma que aparece al atardecer para luego desvanecerse sigue dejando huella en todo el que oye hablar de Taquimilán. Después de tantas décadas de investigaciones y anécdotas, nadie ha podido dar una respuesta definitiva a lo que ocurre en ese remoto rincón de Neuquén. Quizás estemos ante un ingenioso juego de la naturaleza, una ilusión óptica única de la Patagonia, o quizás sean las almas de un pasado trágico que encontraron la forma de proyectar sus recuerdos en forma de calles y casas bajo el sol poniente. La próxima vez que el cielo se tiña de rojo sobre los cerros y las sombras comiencen a alargarse, la pregunta volverá a surgir en el aire helado. ¿Es todo un espejismo o realmente vemos el eco sobrenatural de un pueblo condenado al olvido? La respuesta, al igual que en las misteriosas casas de Taquimilán, aparece y desaparece entre las penumbras del atardecer, esperando que cada quien saque sus propias conclusiones. Si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete y compártelo, cada vez somos más. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda, somos el Expediente Fantasma.